Buenas, oyentes del podcast, ¿cómo estamos? ¿Ya pensando en regalos de Navidad? Lo sé. Si eres uno de los míos, estoy segura de que piensas que es súper pronto para pensar en la Navidad. Estoy de acuerdo y no vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de calendarios de Adviento, porque para eso no es tan pronto. La semana pasada estuve haciendo unos recados por el centro y me di cuenta, de la gran variedad de tipos de calendarios de Adviento que hay. Desde los típicos de chocolate, pasando por cafés, tés, quesos, maquillajes y hasta de calcetines. Y número 2, de que la mayoría de las personas ya estaban comprando su preferido. Lo que por supuesto me dio un poco de FOMO, sí, en español también usamos esa palabra, cuando tenemos miedo de perdernos algo. Y ese FOMO me hizo comprar el mío, de chocolate, si te estás preguntando cuál elegí entre tanta oferta. ¿Tú has comprado ya el tuyo? Si todavía estás pensando cuál comprar, o si por el contrario ya has comprado uno, pero te gustaría acabar el año dando un empujón a tu español, tengo el calendario perfecto para ti. Este año he creado un calendario de Adviento. Con este calendario, si decides comprarlo, vas a poder practicar tu español los primeros 24 días de diciembre, con una pequeña actividad diaria para practicar tu español que te va a llegar directamente a tu correo electrónico. El tema del calendario es la Navidad, para que, además de ayudarte con el idioma, conozcas un poco más la cultura española y las tradiciones en estas fechas. Aunque no todas las actividades tienen una temática navideña. Hay algunas que no la tienen, pero muchas de ellas sí. Si estás interesado, quieres más información o ya has decidido que esto es algo que quieres, voy a dejar el enlace al calendario en la descripción de este episodio, para que puedas leer tranquilamente toda la información y ver si es algo que quieres. Y ahora, dicho esto, vamos a por el episodio de hoy. Desde que grabé el episodio 111, en el que hablaba sobre los estereotipos que tienen otras nacionalidades de los españoles, he querido grabar un episodio hablando sobre la religión en España. Así que aquí lo tienes. Episodio 114 de Blanca to Go, la religión en España. España es un país de tradición católica. Muchas, por no decir la mayoría, de las fiestas que celebramos tienen su origen en la religión católica. Además, si has visitado España, probablemente habrás notado que hay un montón de iglesias, basílicas, ermitas, catedrales y otros edificios religiosos. Pero, ¿es España un país tan creyente en realidad? Te voy a comentar algunos números con los que me he encontrado investigando para grabar este episodio y la perspectiva de los españoles sobre algunos temas relacionados con la religión, como el matrimonio, el divorcio, los bautizos y tú me vas a decir qué piensas. Para comenzar, me gustaría decir que, a pesar de la relación de España con el catolicismo, en la Constitución española está garantizada la libertad al culto. Es decir, cada persona elige la religión que desea seguir, si es que quiere seguir alguna. Y religiones como la musulmana, la hebrea, la protestante o la hindú son también comunes en España y cuentan con sus propios lugares de culto. Pero en este episodio me voy a centrar en la religión católica. Además, la mayor parte de las cosas que voy a comentar las he encontrado en un artículo
que voy a dejar en la descripción del episodio por si queréis leerlo completo, ya que yo voy a hacer un resumen y voy a añadir otros datos que he encontrado en otros lugares también. En los últimos 50 años han cambiado muchas cosas, entre ellas la perspectiva y la actitud de los españoles hacia la Iglesia y sus sacramentos. Los sacramentos son rituales a lo largo de la vida de una persona cristiana y son el bautizo, la comunión, la Eucaristía, la penitencia y reconciliación, la confirmación, el matrimonio y la extrema unción. Vamos a empezar con algunos datos generales. Hoy en día, solo un 60% de las personas se consideran católicas, lo que contrasta con el 98% de personas que lo hacía en las décadas de los 60 y 70. ¿Qué ha pasado con el resto de personas? El resto de personas no es que hayan adoptado otras religiones, sino que se han decantado por el agnosticismo y el ateísmo. El agnóstico es una persona que no niega la existencia de Dios, pero piensa que es demasiado complejo para entender o explicar. Es decir, ni la acepta ni la niega. Es un poco indiferente. El ateo, por el contrario, es una persona que no cree en la existencia de Dios o la niega. El grupo con mayor número de personas agnósticas y ateas es el grupo de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Y el mayor número de personas creyentes se encuentra entre las personas de mayor edad. Aunque España, junto con Noruega, Bélgica y Países Bajos, tiene la cifra más alta de pérdida de la fe al pasar de la infancia a la madurez. A pesar de este descenso, el peso que se le da a la fe en la identidad española es mayor que en otros países, aunque por debajo de países como Italia y Portugal. Cuando preguntas a las personas la importancia del catolicismo en su vida, el 59% de ellas dice que importa nada o muy poco. Y el 22% opina que sí es importante. Pero incluso personas que se consideran católicas tienen algunas dudas respecto a la Iglesia hoy en día, ya que no comparten aspectos importantes de los dogmas. Por ejemplo, en aspectos como la homosexualidad, cuya aceptación ha crecido inmensamente en las últimas décadas, la contracepción, ya que más de la mitad de la población española está a favor de métodos anticonceptivos o del sexo antes del matrimonio, aceptado por 6 de cada 10 españoles. Tampoco comparten puntos de vista sobre el aborto, que es aceptado por 1/3 de la población. Además, en España se han destapado casos de abuso y pederastia por parte de miembros de la Iglesia, que ha hecho esa brecha entre ciudadanos y religión mucho más grande. Vamos a ver ahora algunos datos del día a día, o mejor dicho, de semana a semana, con la misa de los domingos y celebraciones religiosas importantes. Según los datos, en 1973, 7 de cada 10 adultos iban a misa los domingos, pero este número en el 2021 había bajado a un adulto de cada 10. En el otro extremo, las personas que dicen que nunca van a misa, en 1973 fue solamente de un 13%, porcentaje que se disparó hasta el 56% en el 2010, ya hace algunos años de este dato. Esto puede ser porque las personas más practicantes han fallecido o han dejado de practicar,
o porque las nuevas generaciones se han ido alejando de la religión. De hecho, un dato curioso es que muchas personas encuestadas aseguraban que en su infancia habían acudido a la iglesia, pero una vez que se hicieron mayores dejaron de asistir. Lo que tiene sentido porque, como ya hemos visto, España tiene un gran número de personas que abandonan la fe a medida que se hacen mayores. Algo que me ha sorprendido es que, a pesar de la caída de la fe, hay algo que ha ido en aumento, aunque un aumento moderado, y es el número de alumnos en colegios católicos. Además, 8 de cada 10 alumnos y 7 de 10 familias tienen una opinión positiva de la asignatura de religión. Estudiantes que la han cursado dicen que fue relevante y tiene un buen recuerdo de su profesor. Aquí creo que tengo que decir que en dicha asignatura, en la asignatura de religión, aunque la mayor parte se centra en la religión católica, también se habla de otras religiones y algo de ética. Y los profesores no tienen por qué ser religiosos. Otro dato curioso es que, a pesar de que muchas de las personas que toman la asignatura de religión consideran a sus familias como católicas, reconocen no ser practicantes o practicar de manera poco habitual. Vamos a pasar ahora a hablar de bautizos. Mientras que en 1971 el 99,4%, es decir, casi el 100%, de los españoles recibían el bautismo cuando nacían, ese porcentaje bajó hasta el 57% en el 2005 y hoy en día algo menos de la mitad de los niños son bautizados. Después del bautizo vienen la comunión y la confirmación, para los que los datos no son muy abundantes. Solo he encontrado que mientras las comuniones han descendido, las confirmaciones han aumentado ligeramente, algo que me parece sorprendente y para lo que no he podido encontrar explicación. Así que vamos a pasar ahora a las bodas. Hoy en día, antes de la boda, es muy habitual convivir con la pareja, cosa que la religión considera pecado. Tras vivir unos años con la pareja, cuando las personas ven que son compatibles, deciden casarse. Y esto es lo que hace la mayoría de los españoles. Solo un 7% de los jóvenes dice querer casarse sin haber convivido antes con la pareja. Por supuesto, hay personas que deciden simplemente convivir sin llegar a la unión religiosa o civil. De estas uniones, de estos matrimonios, en el 2018, del total de ceremonias, solo el 20% fueron religiosas. El 80% restantes fueron uniones civiles. Estas uniones no siempre duran y cada vez hay más divorcios, que para los españoles parece no suponer un gran problema, ya que a 6 de cada 10 les parece algo normal. El último sacramento, el de la extrema unción, que es el que se recibe antes de morir como último perdón de los pecados, también ha aumentado. Probablemente esto se debe a una población envejecida que ya hemos dicho es la más creyente y que está empezando a fallecer. Antes de terminar, quiero mencionar las ordenaciones de sacerdotes, es decir, las personas que deciden hacer de la religión católica su profesión. Este número de personas ha caído a la mitad en 10 años, aunque esto probablemente es positivo, ya que en la actualidad las personas que deciden dedicarse a la religión lo hacen porque realmente quieren, no porque uno de los hijos de la familia deba ser religioso o porque dé un ascenso social, como en el pasado. De hecho, saben que es probable que su decisión genere incomprensión.
Pues este es el resumen de lo que he encontrado. Espero que os haya parecido interesante. Sé que es un tema diferente a los que normalmente tratamos en el podcast y puede ser un poco polémico, pero que merecía la pena comentar. Ya sabéis que me encanta escuchar vuestras opiniones, así que os espero en mi Instagram, @SpanishWithBlanca, para que me digáis qué os ha parecido este episodio. Para conseguir la transcripción de este y el resto de episodios del podcast, junto con las palabras de vocabulario y la actividad extra para cada uno, podéis uniros a la comunidad de Blanca2Go en mi página web, blanca2go.com. Por último, pediros que si os gusta este podcast y todavía no habéis dejado una valoración, lo hagáis hoy. Puede ser dejar unas estrellitas rápidas o, si tenéis un poco más de tiempo, un par de frases. De verdad que no toma más de 2 minutos, pero la diferencia es enorme. A mí me hacéis un gran favor reconociendo el trabajo, esfuerzo y tiempo que pongo en cada episodio. Y a otros estudiantes les ayudáis a encontrar el podcast de manera más fácil. Muchísimas gracias de antemano y hasta la semana que viene. Un abrazo grande.